Viene Pedro y dice así: pero es que los sufrimientos que te llegan a la vida no te pueden destruir, porque tú no eres madera, tú no eres plástico, tú eres oro. Y si el fuego de la prueba purifica el oro, mucho más el fuego del dolor, del sufrimiento, va a purificar tu fe. Quiere decir, cuando el dolor llegue a tu vida, tú lloras. Si tienes que llorar, llora. Pero no te separes de Jesús. Dile: Señor, yo no entiendo por qué estoy sufriendo. Y hay una cosa interesante. Cada vez que tú quieres andar en los caminos de Dios, cada vez que tú te propones ser más fiel a Dios, ahí más viene el diablo para destruirte. ¿Por qué? Porque esa es la pregunta que mucha gente hace. Pastor, cuando yo estoy así relajado en mi vida cristiana, parece que no me vienen pruebas. Pero cuando me quiero consagrar, ahí viene todo. ¿Por qué? Simple. Porque cuando estás relajado espiritualmente, cuando no estudias la Biblia, no oras, nada, estás en el terreno de ¿quién? Estás en el terreno del diablo. Puedes estar en la iglesia, pero estás en el terreno del diablo. ¿Y para qué el diablo te va a molestar si ya estás perdido con él? Ya pues te deja tranquilo. Pero cuando viene una semana de oración y tú te entiendes que tienes que reconsagrarte y comienzas a estudiar la Biblia, a estudiar la palabra de Dios, ahí el diablo se asusta. Porque ¿qué dice? No, este se me va a escapar, se me va a escapar. Entonces, para desanimarlo, le mando una prueba. Y la prueba, en lugar de purificarte como al oro, ¿qué hace contigo muchas veces? Te desanima. Es por eso que cuando la prueba es más fuerte, es más que tienes que agarrarte de Jesucristo y no desanimarte. En el Brasil yo estaba haciendo una campaña evangelística en un estadio, y una señora que no era adventista, no era cristiana, nada, nunca iba a ninguna iglesia, nada, pero era una buena mujer, sentimientos nobles. Hay mucha gente que no está en ninguna iglesia, no conoce la palabra de Dios, pero pues escucha la voz de Dios en su corazón y camina, anda bien. Y de repente esta señora vio en la televisión la propaganda de que yo iba a predicar esa noche en el estadio. Ahora, ese día era su cumpleaños. Y de mañanita el esposo entró al cuarto y le dice: mira, hija, estoy sin mucho dinero, no he podido comprarte un buen regalo, pero te he comprado un regalito. Y le dio una cajita. Y ella abrió y era la llave de un carro. Y cuando salió al patio, ahí estaba el carro, un carro importado, último modelo. ¡Qué felicidad! Su cumpleaños. Primera felicidad, el esposo se acordó de su cumpleaños, porque hay muchos esposos que ni se acuerdan del cumpleaños de la esposa. Segunda felicidad, le regaló. Tercera felicidad, no le regaló cualquier cosita, le regaló un carro último modelo. Entonces ella estaba tan feliz que cuando vio la propaganda de la predicación en el estadio, dijo: bueno, estoy tan feliz que me voy al estadio a agradecerle a Dios. Va a predicar ese pastor, voy a agradecer. Y se fue al estadio. Feliz de la vida, entró. En la hora del llamado se levantó, vino adelante, le entregó la vida a Jesucristo. Dijo: ay, qué día tan feliz, hoy es mi cumpleaños, hoy mi esposo me regaló el carro, hoy me entregué a Jesús. No, este es el día más feliz de mi vida. Y cuando sale a agarrar su carro en la playa de estacionamiento, los ladrones se lo habían llevado. Ahí ella comienza a pensar: toda mi vida no quise saber nada de iglesia, no quise saber nada de Dios y nunca me robaron ni un alfiler. Y hoy que le entrego mi vida a Cristo, me roban el carro. ¿Qué Dios es ese? Ahí está la astucia del diablo. Tú preocúpate cuando no vienen pruebas a tu vida, querido. Porque a veces no vienen pruebas a tu vida porque el diablo está tranquilo contigo. ¿Para qué te va a mandar pruebas? Pero atrévete
a entregarte al Señor Jesús, a caminar en sus caminos, que ahí viene el diablo con todo para desanimarte. Ahora vamos al texto bíblico una vez más. Para que sometida a prueba vuestra fe, sí, porque tu fe tiene que ser sometida, porque una cosa es, sí, yo creo. Eso no es fe. Eso no es fe. Por eso es que el creer siempre viene acompañado del bautismo. El texto de Marcos 16 dice, el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. El problema es el idioma, porque en español, creer y ser bautizado son dos cosas. Pero es que Marcos no escribió ese versículo en español, porque Marcos no hablaba español. Marcos escribió ese versículo en griego, el idioma que él hablaba. Y en griego no son dos conceptos, el que creyere y fuere bautizado, no. Es un solo concepto, el que creyere siendo bautizado. O sea, en griego, creer no es solo mover la cabeza, no es solo teoría. El creer intelectual viene acompañado del creer práctico. Si tú crees, te bautizas. Si no te bautizas, es porque tu creer se quedó en la teoría. Y ese creer teórico no te salva. Te voy a hacer pensar un poco. El otro día una señora me preguntó, pastor, ¿el diablo es ateo? A ver, ¿qué piensan ustedes? ¿El diablo es ateo? No, el diablo no es ateo, querido. Y Santiago explica eso. Dice, ¿tú crees en Dios? Haces bien. Pero el diablo también cree. Y no solo cree. ¿Qué más hace? Tiembla. Ahora, si el diablo cree y tiembla, ¿por qué no se va a salvar? Porque su creer es teórico. Su creer no es práctico. Entonces, mucha gente hoy, muchos cristianos, sí, yo creo, bautízate. No, bautismo no, pero yo creo. Eso no existe. Yo creo, pero no me bautizo. Eso no existe, porque el creer bíblico es creer siendo bautizado. Es decir, la teoría y la práctica van juntos. Y tu fe cuando es práctica, tiene que ser probada. Tiene que ser probada. Porque el sufrimiento es como el dolor. Si tú comienzas a levantar pesas, comienza a doler. Levantas 10, ya pesa. Y comienza a doler. Al día siguiente 15, duele. Al otro día 20, duele, pero después te agarran aquí, pura piedra. Así es la fe. Cuanto más te duele, cuanto más dolor viene, cuanto más sufrimiento, tu fe más fuerte, más fuerte, más fuerte. Es por eso que en medio del dolor tienes que agradecer a Dios, porque Él sabe, Él no te manda el dolor, pero Él aprovecha el dolor que el diablo te manda para fortalecer tu fe. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. El oro que perece, que es de esta tierra, se prueba con fuego. Entonces, si el oro se prueba con fuego, la fe, que vale mucho más, ¿cómo no se va a probar con fuego? Claro que tiene que venir el fuego del dolor. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, para que entonces vuestra fe sea hallada en alabanza, gloria y honra. Quiere decir que tu fe es bombardeada por el diablo. Te arranca lágrimas, te hace sufrir. Muchas veces sientes que ya no puedes resistir de tanto dolor, de tanto sufrimiento. Aguanta un poco. En el nombre de Jesucristo, aguanta. ¿Por qué? Porque tu dolor se va a transformar en alabanza, gloria y honra. ¿Pero cuándo? ¿Cuándo? Lee la Biblia y respóndeme. ¿Cuándo? Cuando Cristo venga. Ahora me vas a decir, pastor, pero cuando Cristo venga todavía, yo preferiría ahora. Pues eso es lo que mucha gente hace.
Prefiere la hora, cortito, y pierde la eternidad toda. Yo cuando era chico, íbamos a salir de vacaciones, las pocas, tal vez la única vacación que salí con mi padre, mis hermanos. Íbamos a viajar a un lugar donde no había dentista, no había nada, y me comenzó a doler el diente, ¿no? Y mi padre me dice, mira, antes de salir vamos a arrancar el diente. Yo soy de aquellos tiempos en que dolía el diente, arrancaba. Hoy día no, eso es un crimen. El diente te duele, hay que restaurarlo. Pero yo soy de los tiempos, dolía, arranca. Había muchachitos de 20 años que ya no tenían un diente todo arrancado porque comenzaba a doler, arrancaban. ¿Cómo ha progresado la odontología también? Hoy día es un asesinato arrancar un diente. Pero pues mi padre me dice, oye, vamos a arrancar el diente porque... No, pero me va a doler. ¿Cuánto te va a doler? Te va a doler un día. Pero vas a disfrutar de las vacaciones. No. Oye, vamos a ir a un lugar donde no hay dentista. Vamos a arrancar el diente. No, que no. Fuimos de vacaciones y el dolor aumentó y aumentó y aumentó. Se me arruinaron las vacaciones. Todo el mes llorando, dolor. Y ahí mi padre me decía, ahí. Yo no te dije, mejor sufre un día y disfrutas de 30 días de alegría. Ahora, tú preferiste el día de gozo y 30 días de sufrimiento. Entonces la vida cristiana es igualita, querido. En este mundo vas a encontrar dificultades, especialmente si quieres seguir a Jesucristo, porque el diablo es astuto. Tú tienes un buen empleo, pero ahora descubres que el sábado es el día santo del Señor y quieres guardar el sábado, ya vienen los problemas. Pero hay una cosa, no te desanimes. El diablo te puede hacer sufrir un día, 2 días, 3 días, pero hay un tercer día. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, el diablo dio la carcajada y dijo, ahora sí lo vencí, se acabó. Al siguiente día el diablo seguía dando la carcajada, lo vencí, lo maté. Al tercer día amaneció dando la carcajada y de repente la carcajada del diablo paró en seco, porque la tierra se abrió y Cristo resucitó. El diablo se puede reír de ti hoy, se puede reír de ti mañana, pero al tercer día va a tener que tragar la carcajada, porque Dios puede permitir que el diablo te haga sufrir un día, 2 días, 3 días. Pero llega el momento en que Dios te va a devolver todo lo que el diablo te quitó. Así fue con Job. Le quitó la hacienda, le quitó los hijos, le quitó el dinero, le quitó todo, la esposa prácticamente, le quitó todo. Pero cuando llegó el momento, Dios le devolvió todo. Y se lo devolvió en doble, el doble de hacienda, el doble de dinero, el doble de camellos, el doble de ganado, el doble de hijos. Lo único que no le devolvió en doble fue la mujer. Pero todo lo demás le devolvió en doble. Dios es grande, querido. Cuando venga el dolor a tu vida, no te preocupes. ¿Por qué sufro? Dios me ha abandonado, Dios me ha dejado. No, querido, Dios no te ha dejado. Dios no te ha abandonado. Él tiene un plan para ti. ¿Y sabes por qué muchas veces permite que el dolor llegue a tu vida? Porque es la única manera de purificarte a ti mismo. A veces es en el dolor que aprendes a ser paciente. En el sufrimiento, en las lágrimas, aprendes a depender de Dios. Y esta vida cristiana es dependencia de Dios. Y esa disciplina de aprender a depender de Dios, muchas veces solo con el dolor. Vamos a seguir leyendo. El siguiente versículo. Versículo 8. ¿A quién amáis? Está hablando de quién, de Jesucristo. Porque dice que vuestra fe va a ser recompensada con gloria, honra, alegría. ¿Cuándo? Cuando Jesús venga. Cuando Jesús venga, Jesús a quien amáis sin haberle visto.
en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Mira, a quien amáis sin haberle visto. ¿Tú vives con Jesús hoy? Sí, pero no como los discípulos que pudieron verlo. Por eso Jesús le dijo a los discípulos: bienaventurados los ojos de ustedes que pueden ver lo que los profetas quisieron ver y no pudieron. Estaba hablando del mismo. Los profetas siguieron a Jesús solo por la fe. Nosotros hoy también lo seguimos solo por la fe, pero los discípulos tuvieron un privilegio único. Ellos lo vieron físicamente. Pero aunque nosotros no podamos verlo físicamente, igual podemos verlo a través del estudio de la Biblia, de la oración y trayendo una persona para Cristo. Estamos conviviendo con Jesús. Pero aquí el asunto es, ¿quién escribe a quien amáis sin haberle visto? ¿Quién escribe este versículo? Pedro. ¿Y Pedro lo vio? ¿Y lo amó? ¿Y por qué lo traicionó? Ustedes se acuerdan que después de la traición Jesús ya había resucitado y los discípulos estaban en la playa. Y el pobre Pedro, cuando Jesús apareció en la playa, estaba mirando para otro lado, avergonzado. Ay, ¿qué me va a decir? Que lo he traicionado, porque después de la crucifixión ya no lo vio. Ahí se encontraron en la playa con Jesús resucitado. Y Jesús apareció y Pedro: ay, Señor, en algún momento me va a llamar aparte, me va a dar una bronca porque lo traicioné. Y efectivamente, en un momento, Pedro se acercó. Jesús se acercó y Pedro dijo: ahora viene la paliza. Y Jesús le hizo una pregunta: Pedro, ¿me amas? La última cosa que Pedro imaginaba era esa pregunta: ¿me amas? Sí, Señor. No, Pedro. No, ¿cómo sí, Señor? Te estoy preguntando si me amas. Sí, Señor. No, calma. ¿Por qué tanta prisa? No me has entendido. Te estoy preguntando si me amas. Y ahí él se dio cuenta de por qué Jesús le preguntaba eso. Y comenzó a llorar. Y dijo: Señor, yo sé, tú sabes todas las cosas. Tú no tienes ninguna razón para creer que yo te amo. Te he fallado. Pero me das la oportunidad de amarte. Y Jesús le dijo: claro que sí. Y todavía te voy a confiar una misión: predicar el Evangelio. Y algunos días después, Pedro se levanta para predicar un sermón y bautiza a 3,000 personas. La pregunta esta noche es: ¿tú quieres resistir en la prueba? Cuando el dolor venga, ¿no quieres traicionar al Maestro? Entonces la pregunta es: ¿tú amas al Señor Jesús? Porque Pedro después de haber pasado todo eso dice: a quien amáis sin haberle visto. ¿Por qué dice a quien amáis sin haberle visto? Porque él sí lo había visto. En quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Lo que Pedro está diciendo es: tú, aunque no lo veas físicamente, lo puedes amar. Y Pedro, cuando se levantó, se arrepintió y le dijo a Jesús que lo amaba. Dice la tradición, la Biblia no dice eso, pero la tradición dice que él fue crucificado. Y cuando lo iban a crucificar, él dijo: no soy digno de ser crucificado como mi Maestro. Crucifíquenme de cabeza para abajo. Y lo crucificaron de cabeza para abajo. No hay prueba bíblica para decir eso, pero la tradición dice. Sea como fuere, sabemos una cosa: después de transformado por el poder de Dios, él ya no tuvo miedo de morir por Dios. Oh, querido, Dios tiene un plan muy, muy bonito para tu vida. Las tristezas y dolores que llegan a tu vida tienen sentido, pero tienen sentido cuando tienes fe. Hace muchos años atrás, en la ciudad de San Pablo, los jóvenes de una iglesia fueron a participar de un congreso en el sur del país. 40 jóvenes, miembros del coro de la iglesia. Y el sábado en la noche, terminado el congreso, regresaban para San Pablo. Y el ómnibus se chocó. Sabe que los jóvenes venían cantando himnos
los himnos del coro, venían cantando en el ómnibus y el ómnibus se chocó contra un camión cargado de fierro de construcción. Y el fierro los atravesó. Así los hizo como los peruanos me van a entender, como anticuchos, ¿no? Los atravesó. 22 jóvenes murieron. Al día siguiente los periódicos publicaron una noticia. Y un periódico atrevido publicó así: ¿dónde estaba Dios cuando sus hijos cantaban? ¿Por qué no los cuidó? Es que el dolor es un misterio, ¿sabes? Tal vez en este momento tú te preguntes, ¿dónde estaba Dios cuando mi hijito de 3 años murió? ¿Qué culpa tenía mi hijito para morir como murió de leucemia? ¿Qué mal había hecho? Es que no necesitas hacer mal para sufrir. El diablo se deleita en hacerte sufrir. Pero el dolor es como el fuego sobre el oro, o te purifica o te destruye. Interesante que entre esos jóvenes que habían muerto, había una chica que hace 6 meses había sido bautizada, contra la voluntad de sus padres. Ella tenía 22 años, una joven. El día que se bautizó, el padre le dijo: mira, olvídate que yo soy tu padre, que tú eres mi hija. Lo peor que podría haberme sucedido en la vida es que tú traicionaras la fe de tus padres, de tus abuelos, de tus bisabuelos. Pero la niña no había conocido solo la teoría del Evangelio, sino que el Evangelio se había hecho carne en su vida, de tal manera que ella se volvió una hija tan dulce, tan cariñosa, pero la madre y el padre nunca aceptaron el calor, el cariño, el amor de la hija. Aquel viernes de tarde en que se iban para el congreso, ella fue a despedirse del papá y le dijo: mira, papá, me estoy yendo a Curitiba con los jóvenes de la iglesia. Y él le dijo: ¿y qué me avisas a mí? Tú no haces lo que te da la gana, tú no te metiste a esa iglesia, tú no te bautizaste. ¿Y qué vienes a avisarme que te vas? Tú siempre haces lo que te da la gana, vete a donde quieras. Y ella le dijo: sí, papito, pero yo vine a darte un beso, me voy. Y cuando se acercó para besarlo, el padre retiró el rostro y dijo: no quiero nada de ti. Y en el camino de vuelta, la niña muere. ¿Sabes que los hijos de Dios también morimos en accidentes? Entonces, cuando te pasa un accidente, no digo: ¿dónde estaba Dios? Dios está en el mismo lugar. Jesús dijo que cuando la lluvia cae, moja a los justos y a los injustos. Y cuando el sol sale, alumbra a los justos y a los injustos. Estamos en un mundo de dolor. Ese padre hizo tanto escándalo en la iglesia, ¿sabes? El día del sepultamiento, 22 cajones estaban ahí. Y mientras sepultaban a los jóvenes sobrevivientes que habían salido del accidente cantaban. Sus amigos estaban siendo enterrados y ellos cantaban, lloraban. Las lágrimas caían, pero cantaban. Lloraban porque tenían tristeza. Cantaban porque tenían esperanza. Es que los seres humanos que aprendemos a confiar en Cristo, somos capaces de cantar en medio del dolor. Mientras que el padre estaba destruido ahí, ¿sabes? Y cuando llegó el momento del bajar el cajón de la hija, él se arrojó y decía: entiérrenme con ella, quiero morir. Y abrazando al cajón le decía: mira, hijita, el viernes me quisiste dar un beso y yo no sabía que era el último beso y te rechacé. Por favor, perdóname. Quiero morir, quiero morir, quiero morir. Fue una escena triste, dramática, cuando sacaron al padre, terminó el entierro, todos se fueron. El hombre se quedó solito junto a la tumba de su hija.
Y la mejor amiga de su hija, que salió viva del accidente, que fue justamente la que la llevó al Evangelio, al conocimiento de la palabra de Dios. Ya cuando se estaba yendo, volteó y vio que el papá de su amiga estaba ahí junto a la tumba y dijo: voy a volver. Yo sé que él no quiere hablar con nadie, pero voy a volver. Y volvió. Y se paró junto a él. Y él la miró: ¿qué quieres? Le dijo: mire, su hija va a resucitar. ¿Qué? Su hija va a resucitar. ¿Cómo va a resucitar? Porque la palabra de Dios dice, y te voy a leer aquí, porque él le había dicho: yo no entiendo, yo no los entiendo a ustedes. Ustedes son locos. Yo estoy aquí destrozado, mi hija muerta, y ustedes cantando. Ustedes son locos. Ustedes no tienen sentimiento. Y pues la chica le dice: sí, señor, pero usted se dio cuenta que nosotros no solo cantábamos, también llorábamos. Llorábamos porque nos da tristeza que nos estamos despidiendo en esta vida. Pero cantábamos porque tenemos la esperanza, porque su hija va a resucitar y yo la voy a abrazar a mi amiga. Pero ¿cómo va a resucitar? Y entonces la hija agarró el texto bíblico y le dice: aquí está, cuando suene la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Su hija va a resucitar porque murió en Cristo. Y ese hombre que estaba derrotado abrió los ojos así, dice: ¿quiere decir que mi hija va a resucitar? Sí, Señor. ¿Quiere decir que yo la voy a poder ver? No sé, Señor. ¿Cómo no sabe? No dice que va a resucitar. Va a resucitar. Pero entonces la voy a ver. Ahí no sé. ¿Pero cómo no sabes? Porque dice: los muertos en Cristo. Mi pregunta es: ¿usted está en Cristo? Si usted está en Cristo, la va a ver, la va a abrazar, va a vivir eternamente con ella. Pero si usted no está en Cristo, ¿y qué hago para estar en Cristo? Porque yo quiero abrazar a mi hija. Y ella le dijo: abra su corazón aquí, dígale que ama a Jesús, que quiere caminar con Él, que quiere estudiar su palabra. Y tú sabes que ese hombre se bautizó, la esposa se bautizó, los hijos se bautizaron. Yo solo imagino el día de la resurrección, cuando la niña resucite, transformada para vida eterna, y vea venir a abrazarla a su padre, a su madre, a sus hermanos, todos vestidos de vestiduras blancas y corona de justicia en la cabeza. Y la hija diga: ustedes que me persiguieron, que me maltrataron por causa de la fe, ustedes están. Y el padre les diga: hija, tal vez si tú no hubieras muerto, nosotros nunca nos hubiéramos rendido a Jesús. El dolor no llega sin motivo. El dolor tiene un motivo. El dolor llega para purificarte, a veces llega para sacudirte, para hacerte pensar. Por eso la Biblia dice: hoy es el día de buena nueva, hoy es el día de salvación. Y por eso te voy a hacer una invitación. Esta invitación no es para los miembros de iglesia bautizados, porque ustedes un día pues ya se levantaron, ya fueron adelante entregándole la vida a Cristo. Esta invitación es para ti, querido, que estás estudiando la palabra de Dios, estás conociendo el Evangelio. Esta noche has recibido la invitación de un amigo, de un vecino, de un compañero de trabajo, de un pariente, y has venido esta noche. Pero esta noche quieres decirle: Señor Jesús, yo quiero amarte. Yo te entrego mi vida, yo quiero estudiar más tu palabra. Yo quiero conocer el Evangelio. Yo quiero prepararme para ir al cielo cuando tú vengas.
El tema de esta mañana es para hacernos pensar bastante, porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Quiere decir, todos comienzan la carrera cristiana, pocos llegan al final. El propio Pablo temía. Pablo decía, no ser que después de haber predicado para tantos, yo mismo me pierda. Comenzar es fácil, ya terminar depende de la persistencia, de la perseverancia, de la permanencia en Cristo. Y el mensaje de esta mañana tiene que ver con eso. Filipenses capítulo 3, versículo 4, dice así: así que, hermanos míos, el versículo 1, capítulo 4, versículo 1, Filipenses capítulo 4, versículo 1. Así que, hermanos míos, amados y deseosos, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor, amados. A mí me impresiona la manera cariñosa como Pablo se dirige al pueblo de Dios: amados, deseados. En un solo versículo menciona 2 veces la palabra amados, amados míos. Pablo era un hombre que vivía en función de su misión. Un hombre que vivía en función de la misión porque el vivir para él era Cristo. Cristo, Cristo, Cristo. Es que Pablo, al inicio de su vida, era un pobre cazador de cristianos, ¿no? Perseguidor de cristianos. Y ustedes saben que un día, una noche, camino de Damasco, se encontró con Jesucristo. Él toda su vida pensaba que perseguía herejes. Y esa noche él preguntó: Señor, ¿quién eres tú? Porque escuchó la voz de Jesús que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pobre Pablo. Él nunca pensó que estaba persiguiendo al Señor Jesucristo. Pensó que estaba persiguiendo a un bando de herejes. ¿Será que esta mañana, por esas coincidencias de la vida, estoy predicando a un hombre cuya esposa ya está en la iglesia hace algún tiempo, o cuyo hijo está en la iglesia, o cuyo padre está en la iglesia hace algún tiempo, pero tú siempre te has mantenido al margen? Inclusive más de una vez has dicho a tu esposa o a tu hijo, a tu padre, a tu hermano, a tu vecino, a tu primo: no, esas tonterías de religión, te están lavando la cabeza, te están engañando, ahí te bautizan después para sacarte los diezmos, que eso, que. Pobrecito tú, no sabes a quién persigues, no sabes de quién hablas. Ahora, tú podrías abrir el corazón hoy, está todo bien, tranquilo, estás sentadito, con vida, con salud. Triste será que un día tengas que abrir el corazón a Jesús cuando estés como Pablo, comiendo arena en la oscuridad de la vida, ciego, caído. ¿Caído de dónde? Del pedestal de tu orgullo, enfermo, con cáncer, destruido, acabado. Y cuando ya no te resta otro camino, ahí, Señor Jesús, como la última rueda del coche. Jesús. Y si Jesús fuera hombre, te diría: ah, qué bonito, ¿no? Ahora que ya el médico te dijo que vas a morir dentro de un mes, te acordaste de mí. Qué bonito, ¿no? Pero Jesús no es hombre. Es un Dios maravilloso de amor. Y no importa cómo vengas a Él, Él te recibe y te acepta. Por eso yo te pregunto: ¿qué esperas para entregarte a Jesús? ¿Qué esperas para rendirte a Jesús? Ayer vimos el versículo
haya en ustedes este sentimiento que hubo en Cristo Jesús, que se despojó a sí mismo. Jesús se despojó de la gloria, de la honra. Si tú quieres tener el sentimiento de Jesús, tendrás que despojarte. Pero ¿qué honra y gloria tienes? No tienes nada. Tendrás que despojarte de tus preconceptos, de tus temores, de tus miedos, para bajar a las aguas del bautismo, así como Jesús bajó a la muerte. Tu muerte es el bautismo. Cristo murió por ti, y cuando eres bautizado te bautizas en la muerte de Jesucristo. Entonces no pienses, si tienes que bautizarte, no pienses. Pero hay personas duras, ¿no? Yo no sé por qué estoy hablando esto, porque de repente estoy hablando al aire, pero no pienses que alguien me ha contado, alguien me ha dicho, pastor, hable eso, ¿no? Yo no acepto esas cosas, yo abro la palabra de Dios y hablo lo que Dios dejó escrito, no lo que alguien me dice, hable. Pero alguna cosa me dice que aquí estoy predicando a algún esposo, a alguna esposa que persigue de alguna manera o que está ahí. No, ya el esposo se bautizó, o la esposa se bautizó, o el hijo se bautizó y tú atrás, no. Voy a ver, ¿qué estás esperando? ¿Qué esperas? En Brasil, me acuerdo, en Manaus sucedió una cosa interesantísima. ¿O me estoy equivocando o eres tú? Eres tú. Muy bien. ¿Ya estás jubilado también? ¿Todavía no? Você já está aposentado, não? Já. Vocês têm sentado aí dos tremendos evangelistas brasileiros. Uno de los tremendos evangelistas brasileños. Que hizo escuela de evangelismo. Qué bueno verte después de mucho tiempo. Allá. Gloria a Dios. Trabajó conmigo, sí. Fuimos compañeros. Allá en Manaus, un hombre, pues la esposa le dijo, me voy a bautizar. Y él dijo, ¿qué? Hasta aquí te dejé ir a esa iglesia ahí y tal, porque pensaba que estabas llevando todo a la broma. Pero, ¿te vas a bautizar? Sí. No, ahí no. No, pero yo quiero bautizar. No, no te puedes bautizar. Aquí el jefe soy yo. Aquí quien manda soy yo. Macho brasileño, ¿no? Igualito a los machos mexicanos y a los machos guatemaltecos y a los machos en general que creen que mandan, ¿no? Aquí mando yo, no te vas a bautizar. No, pero mira, estudiar la palabra de Dios. No vas a bautizar. Él le dijo, mira, yo me voy a bautizar porque en la palabra de Dios dice que aunque sea tengo que dejar padre, madre por causa de Cristo, me voy a bautizar. No te vas a bautizar. Sí me voy a bautizar. Y él dijo, mira, si te vas a bautizar, mejor ya prepara tus maletas, sal con tus maletas, vete. No, yo voy a bautizar, me voy a volver. No vas a volver. Pero ella agarró su ropa, fue a bautizarse. Y en la tarde, pues volvió, pero temerosa en su corazón. ¿Y ahora qué me va a decir? Y cuando abre la puerta, entra a la sala, hay 2 maletas. Y el esposo parado en la sala dice, ya no necesitas ni subir al cuarto, porque ahí está toda tu ropa. Espero que no falte nada. Estás fuera de la casa. Y la esposa se quedó sin saber qué decir, porque muchas veces cuando tu amigo, tu compañero de trabajo, tu colega, tu jefe, tu patrón se ríe de tus convicciones, tú no sabes qué decir, ¿no? Te quedas como mudo, no sabes qué decir. Cuando te dicen, eres un tonto, ¿qué estás guardando el sábado? Pídele permiso a tu pastor para que puedas trabajar este sábado. Que esa gente no entiende, pues. Piensan que guardar el sábado es un capricho de una iglesia. Piensan que el pastor puede dar permiso para que trabajes en sábado. Ellos no entienden la palabra de Dios, porque para entender la palabra de Dios hay que tener mente espiritual, pero una mente carnal no puede entrar en entender las verdades divinas.
Entonces tú te quedas sin saber qué hacer, mudo, sin saber qué palabra decir. Pero hay una promesa en la Biblia, que si tú vives una experiencia de comunión con Cristo, en el momento el Espíritu va a colocar la palabra en tu boca, la palabra oportuna que tienes que decir. Y la pobrecita hermana pues clamó a Dios: Señor, has prometido colocar la palabra, ¿qué hago? ¿Qué digo? Ahí está mi maleta, me está botando. Pero de repente sintió la paz en su corazón y le dijo: mira, yo me voy, pero antes quiero decirte una cosa, con todo cariño. Cuando yo no conocía a Jesucristo, ¿te acuerdas? Íbamos los sábados en la noche a bailar y tú te ponías a tomar y te quedabas borracho ahí toda la noche. Y yo bailando con otros hombres, me agarraban, los besaba y tú borracho durmiendo. Llegabas a la casa, me gritabas y ¿qué hacía yo? Agarraba la olla, te tiraba, pa. ¿Tú te acuerdas la vida que yo vivía? Ahora, desde que conocí a Cristo, mi vida cambió. Soy una esposa correcta, una madre buena para mis hijos. Mira la casa, a pesar de que yo trabajo, mira todo en orden. Y tú por eso me estás botando de la casa. Ah, no, Señor. En el nombre de Jesucristo, quien va a agarrar sus maletas y está fuera de esta casa eres tú. Esta hermana dice amén con ganas, ¿no? Pero eso lo sacudió al hombre, ¿sabes? Lo sacudió. Hoy día ese hombre es anciano de iglesia, está bautizado. Entonces no temas de testificar de tu amor por Cristo, que ya has sido bautizada. Ahora, todo esto es introducción, eso no es el mensaje extraído del texto. Porque el texto habla de estar firme hasta el día en que Cristo venga. Porque comenzar es fácil, bautizarse es fácil, nacer es fácil. Dice que si todos los niños que nacieran físicamente en el mundo, ninguno muriera, todos vivieran, ya no habría lugar en el planeta Tierra para todos los seres humanos. Hace rato que ya nos estaríamos comiendo unos a los otros porque ya no habría nada que comer. Ahora, no voy a decir gracias a Dios los niños mueren, porque ¿cómo vamos a agradecer a Dios por eso? Pero ¿qué pasa? Las injusticias de esta vida han hecho que millones y millones de niños no lleguen a los 5 primeros años de edad porque mueren por desnutrición, por enfermedades. Hay lugares en el mundo que tú no tienes idea de lo que, querido, tú no sabes lo que es tener hambre. Por favor, antes de decir, Señor, estoy pasando por necesidad, tú no sabes lo que es pasar hambre. Estuve en un país que por respeto no voy a dar el nombre. Fui a predicar a un desierto, literalmente a un desierto, en un jeep destartalado, cayéndose a los pedazos y orando a Dios, Señor, que no se malogre este jeep en el camino, porque si no, ¿qué va a ser de nuestra vida en pleno desierto? Y llevaba un paquetito de galleta de soda. Mi padre, un hombre sabio, decía: hijo, cuando vas a un lugar que no conoces, lleva algo para comer, porque no sabes qué puedes necesitar. Y si no necesitas, está bien, pero de repente necesitas. Y yo llegué a un lugar, ¿sabes?, para predicar. Hermanos que habían caminado 5, 6, 7 horas por el desierto. Los pies nunca habían usado zapato. Los pies ya no tenían piel, era cuero rajado. Y ni siquiera sangraban. Hombres delgados, ¿sabes? Hombres, mujeres, niños, la piel pegada al hueso, los pómulos apareciendo, gente que no comía. Comen lagarto, comen lo que encuentran ahí para poder sobrevivir.
pero encontraron a Jesucristo. Ahora con esperanza vienen a un lugar del desierto para encontrarse, y la reunión era debajo de los árboles, sentados en el suelo, en pie, parados. Y pregunté ¿qué predico? ¿Qué les predico? Y les prediqué de la tierra nueva, cuando Cristo vendrá y colocará una mesa blanca, y uno por uno irá dando las bienvenidas. Bienvenido, hijo, qué bueno que llegaste, bienvenido, bienvenido, bienvenido. Y la mesa servida, un mantel blanco, frutas, comida. Y esa gente miraba así, porque pintando ese cuadro maravilloso ellos miraban así. Y yo pintaba con las palabras un cuadro extraordinario de abundancia, y ellos miraban así. Porque esa pobre gente en esta tierra jamás tendrá eso. Esa gente en esta tierra solo tiene hambre. Niños desnutridos muriendo. Y de repente, cuando yo estoy hablando de la tierra nueva, una soprano, una hermana allá al fondo comienza a cantar un himno que yo había escuchado tantas veces, pero que nunca había tenido tanto significado para mí. Ese himno que dice: hay un mundo feliz más allá. Y cuando comenzó el coro, todos comenzaron a cantar: en el mundo feliz, en el mundo feliz. Sabes, yo puedo predicando emocionarme, pero yo difícilmente me quiebro. Dios me ha ayudado a controlar mi emoción hasta el fin, pero esa mañana no pude. No pude. Mientras yo estaba en el jeep esperando la hora de predicar, vi un niño con hambre, los ojos hundidos de hambre, de desnutrición. Me acordé del paquetito de galleta y se lo ofrecí. ¿Para qué? Los niños aparecieron así como un enjambre de abejas. Nadie comió nada porque hicieron polvo la galleta. Eso es necesidad. Y Cristo viene a colocarle un punto final a todo eso. Pero hay injusticia en este mundo. El rico cada vez más rico, el pobre cada vez más pobre. Y entonces, la mayoría de los niños que nacen no viven. Por eso hay lugar en este mundo para todos. Por eso estamos vivos. Porque si todos los niños que nacen vivieran, ya estaríamos todos muertos. Pero entonces, eso mismo se repite en la vida espiritual. Y Pablo dice que no todos los que nacen estarán firmes cuando Cristo vuelva. Y por eso dice amados, y habla con tanto cariño: amados, lo que más quiero es que cuando Cristo venga, ustedes estén firmes. Y este pensamiento él repite una y otra vez en la epístola a los Filipenses. Por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 10 dice: para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Él está preocupado en el fin. Yo les escribo, yo ministro, yo hago todo para que ustedes, cuando llegue el día de Cristo, ahí estén firmes. Porque ¿de qué vale la pena? Ustedes aceptaron el evangelio, cantaron, se deleitaron, pero cuando llega Cristo están perdidos. Pablo dice: no, lo que yo quiero es que ustedes estén listos cuando Cristo venga. En el capítulo 2, en el versículo 5 dice: para que seáis irreprensibles, sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Pero en el sentido y para todo esto, ¿para qué? Para que cuando Cristo venga estéis firmes. Y ahora en el versículo 1 dice: así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor, amados, porque la tragedia de la vida es permanecer. Y ustedes han visto que en toda la epístola a los Filipenses, la preocupación de Pablo es estar en Cristo, estar en Cristo, estar en Cristo, estar en Cristo. Y Jesús mismo lo dijo: permaneced en mí y yo permaneceré en ustedes. No es estar en la iglesia,
es estar en Cristo. Porque yo les digo una cosa con dolor y tristeza de corazón. Muchos esta mañana están en la iglesia, pero yo me pregunto cuántos están en Cristo. Ese es el asunto. La iglesia no salva, pero eso no quiere decir que la iglesia no vale. La iglesia tiene un lugar en la vida del cristiano. Cuando Jesús encontró al paralítico el tanque del estanque de Betesda, lo curó. Y después Jesús desapareció. Ya no había dónde estaba Jesús. Pero el texto bíblico sigue diciendo que entonces Jesús, el paralítico curado, fue al templo para adorar a Dios. Y ahí se encontró con Jesús. Y ahí tuvo la alegría de agradecerle a Jesús. Quiere decir, el templo no te salva, pero no digas que has sido salvado por Cristo si no estás en el templo. La iglesia no te salva, pero no digas que Cristo te ha salvado si no estás en la iglesia. Pero ¿saben cuál es la tragedia de nuestros días? Que para muchos la iglesia se ha vuelto un club religioso. A donde yo voy, escucho un sermón, vuelvo para la casa. No soy parte del cuerpo de Cristo. No vivo la vida en Cristo. Ahí yo me pregunto, y como Pablo digo, duele mi corazón, porque yo no quisiera que ustedes salgan esta mañana sintiéndose condenados, perdidos, acabados. Porque cuando yo los veo, queridos, yo veo en el brillo de todos el deseo de querer estar firme cuando Cristo venga. Pero para eso tienes que despertar. Tienes que hacer de tu vida una vida real en Cristo. Entonces, ¿cómo se está firme en Cristo? Porque nosotros los cristianos tenemos muchas expresiones maravillosas. Por ejemplo, cristianismo es andar de la mano con Jesús. Qué bonito, ¿no? Cristianismo es andar de la mano con Jesús. Ahora dime, ¿y en la realidad qué significa eso? ¿Vas a agarrar a Jesús de la mano para andar con Él? No, entonces, ¿qué quiere decir andar de la mano con Jesús? Ya vimos durante la semana que ser perfecto es caminar con Dios. ¿Y cómo se camina con Dios? A ver, ¿cómo se camina con Dios? Cristianismo es cultivar compañerismo con Jesús. ¿Y cómo se cultiva compañerismo con Jesús? Es vivir en comunión diaria con Jesús. ¿Y cómo se vive en comunión diaria con Jesús? Jesús dice, permaneced en mí y yo en vosotros. ¿Cómo se permanece en Cristo? A ver, ¿cómo se permanece en Cristo? Él ilustra, dice, así como el ramo no puede producir frutos si no está ligado, conectado a la vid. Entonces ustedes tienen que conectarse a mí. ¿Cómo? A ver, ¿cómo nos conectamos a Él? Entonces te digo una cosa, nosotros tenemos muchas palabras, frases bonitas, pero ¿qué quiere decir eso? Ahí el hermano levanta la Biblia. Sí, eso es una parte. Son 3 instrumentos de conexión con Cristo. Pero esos 3 instrumentos solo valen si están juntos los 3. Porque uno solo no vale, 2 solo no vale. Porque tú puedes decir así, bueno, yo hago 2, me falta 1, ya gané, 2-1, ya gané. No, en fútbol funciona eso, pero en la vida cristiana 2-1 igual a 0. Para que funcionen, los 3 tienen que funcionar. ¿Y cuáles son esas 3 herramientas de conexión con Cristo, de comunión con Cristo, de compañerismo con Cristo, de andar de la mano con Jesús? Primero, la oración. Tienes que ser un hombre y mujer de oración. Pero aquí nos metemos en problemas, porque aparece gente por ahí diciendo, solo se puede orar de rodillas. Y a veces hacen tanto problema. Y a veces parten la iglesia, hacen sufrir a la iglesia, porque solo se puede orar de rodillas. Yo ya les he dicho, queridos, nuestra fe tiene que ser una fe inteligente. No puede ser una fe irracional, fanática.
Tiene que ser una fe inteligente, una fe con sabiduría. Pero aquí dice el Espíritu de Profecía que ¿quién te ha enseñado a orar de pie? Arrodíllate. Aquí está. Sí, está. Pero tu fe tiene que ser inteligente, tienes que entender por qué se escribió eso, cuándo se escribió eso y para qué se escribió eso. Ella dijo eso, pero te voy a contar solo. Ese no es mi sermón, pero te voy a contar solo para que entiendas este caso de la oración de rodillas. Había un muchacho recién graduado, recién entrado al ministerio, jovencito, 20, 22 años. Y ustedes saben que hay una cosa, nosotros los pastores viejos, como el pastor Collins, y nosotros los pastores viejos aprendemos una cosa cuando nos volvemos viejos. Y una cosa triste que duele. Y es que no sabemos nada. Pero eso solo descubrimos cuando envejecemos. Porque cuando tenemos 20 años pensamos que sabemos todo. Y solo la edad nos enseña que no sabemos nada. Entonces había un muchacho en los tiempos de Elena de White, así, 22, 23 años. Y ustedes saben que siempre nosotros en el culto divino, que es parte de nuestra liturgia, de nuestra costumbre. En la oración pastoral, la primera oración del culto divino, siempre la hacemos todos arrodillados. Y entonces, pues todos los pastores que estaban adelante se arrodillaron, inclusive la hermana de White estaba presente esa mañana, no estaba en la plataforma, pero estaba. Y cuando todos se arrodillaron, el pastor de 20, 22 años se quedó en pie. Y pues la sierva del Señor era muy amorosa, muy cariñosa, pero era firme. Y antes de que el pastor empezara a hacer la oración, le dijo: hey, a ti, ¿quién te dijo que puedes orar de pie? Arrodíllate. En esas circunstancias, por ese motivo, en esa ocasión. Pero esto no es para que vengas y digas todas las oraciones tienen que ser arrodillados. Porque tú puedes orar de cabeza para abajo colgado del árbol. Tu carro se salió de la carretera, te quedaste colgado y ahora quieres orar, ¿qué vas a hacer? Te vas a arrodillar. Y si oras colgado, Dios te va a oír. Claro. Yo siempre antes de dormir me arrodillo para orar. Pero si a medianoche me despierto, en lugar de estar pensando en las mariposas, me pongo a conversar con Dios y ya estoy orando. La sierva del Señor dice que el ama de casa, mientras está preparando el pan, puede estar orando. Mientras estás dirigiendo tu carro, en lugar de estar ahí pensando en tonterías, orando. Lo que tienes que... Y Pablo resuelve todo el problema cuando dice: orad sin cesar. ¿Qué quiere decir sin cesar? 24 horas por día orando. Pastor, pero ¿y a qué hora voy a dormir? Pues aprende a dormir orando. ¿Pero cómo se hace eso? Tienes que aprender a dormir en comunión. Y los esposos me van a entender, porque a veces la esposa está, el esposo está y comienzan a hablar, ¿no? Uno habla, el otro responde, uno habla, ya es de noche, las luces están apagadas, uno habla, responde, el otro habla, y de repente uno solito está hablando, el otro ya está durmiendo hace rato. Pues la vida con Cristo es así. La vida con Cristo es así, tú estás hablando, de repente ya te apagaste, pero te apagaste en comunión con Cristo. El día que tú llegues a aprender a vivir ese tipo de experiencia con Cristo, estás conectado a Cristo. Pero no es solo la oración, es el estudio diario de la palabra de Dios también, todos los días. Y ya te he dicho, no esa lectura corriendo, sino una lectura digiriendo, masticando, saboreando cada palabra. Porque tú puedes ver, yo estuve aquí predicándoles una semana de Filipenses. Y podría quedarme aquí un mes entero hablando solo de Filipenses. ¿Pero cómo lo hace, pastor? Pues es que no leo corriendo. Paro,
pienso, medito, consulto, pregunto, investigo, veo los comentarios bíblicos, ideas de otros y voy especialmente pidiéndole a Dios, Señor, ¿qué estás queriendo decir aquí? Oración, Biblia. Y tercer instrumento, que este es el que casi nadie hace. Tienes que ir, buscar a una persona y traerla para Jesús. Si no haces eso, no estás en comunión con Cristo. No estás en comunión con Cristo. Tienes que ir, buscar a una persona y traerla para Jesús. Después ir, buscar a otra persona y traerla para Jesús. Y eso es parte de tu experiencia cristiana. Ahora te digo una cosa, si tú limitaras toda tu vida cristiana solo a esas tres cosas, solo las tres cosas, orar en todo tiempo, estudiar siempre la palabra de Dios y traer personas para Cristo, si tú limitaras tu vida a eso, cuando Cristo venga, estarás firme. Pero nosotros complicamos nuestra vida tanto, ¿no? Porque pensamos que el cristianismo es no tocar batería, no usar anillo, no usar arete, no hacer esto, no cantar. Yo no estoy diciendo hagan. Yo estoy diciendo que la vida cristiana no es eso. Eso es un resultado final de la vida cristiana. Pero eso no es la vida cristiana. Entonces hay alguien porque no puedo comer, no puedo beber, no puedo ir, no puedo mirar, no puedo ir. Ahora, orar, estudiar la Biblia, traer a una persona para Cristo, ¿qué me importa eso? Lo que importa es no esto, no aquello. Y cuando Cristo venga, ¿en qué parte de la Biblia dice que para que cuando Cristo venga estés firme, no tienes que prender el arbolito de Navidad, no celebrar el cumpleaños, no usar esto, no tocar batería? ¿En qué parte de la Biblia dice eso? Entonces, ¿en qué fundamentas tu vida cristiana? Por eso Jesús dijo, tienes que construir encima de la roca. ¿Y quién es la roca? Cristo. Pero algunos están construyendo encima de la arena. ¿Y qué es la arena? Un montón de cositas. ¿Qué cosa es la arena? Piedritas chiquitas, tan chiquitas. Hay gente que está construyendo su fe encima de esas piedrecitas chiquitas. Y se olvidan de construir en la roca. La roca es Cristo. Pero hay otra cosa más. Hay que aprender a vivir la vida cristiana. Dice, así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor. ¿Cómo se está firme en el Señor? El versículo 3, el capítulo 3, versículo 1, explica de cierta manera. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. La vida cristiana es gozo, es alegría. La vida cristiana es gozo, es alegría. Tú vas a ver, el pueblo de Israel era un pueblo tan alegre, que hasta bailaban, hasta danzaban de alegría. En la parábola del hijo pródigo, cuando el hijo regresa, el padre hace una fiesta, música, alegría, mi hijo ha vuelto, alegría. La vida es gozo, alegría. Algunos viven la vida tan triste y van una vida que no puedo comer esto, que no puedo hacer aquello, y después van donde sus vecinos, todos pálidos, ay, con esa cara, no, que esto, para hablarles del evangelio. El vecino los mira, pues, para ser así como tú, sal fuera de aquí, no quiero nada contigo, ¿qué evangelio? Ya la vida es triste, ahora me vas a meter ahí a esa iglesia donde nadie puede hacer nada. Pues la vida es dinámica, la vida es feliz. Elena White dice que el almuerzo del sábado debe ser el almuerzo, ¿qué? Más rico de la semana. El almuerzo más delicioso de la semana. No debe ser mucho, para que no te duermas enseguida, pero el más sabroso. ¿Por qué? Porque el sábado es día de alegría, día de júbilo. Yo tenía 9 hermanos y mi madre entendió eso. Cuando yo era niño, el sábado era el único día que había postre. Durante la semana no había postre, solo el sábado. Y el postre era gelatina. Pobrecita mi madre.
Y para nosotros los niños la gelatina era lo más rico. Y cuando desde el domingo ya estábamos esperando el sábado, a ver, falta 6 días, falta 5 días, falta 4 días, falta por la gelatina. Pero la verdad es que de niños el sábado comenzó a ser una alegría. Porque la vida es alegría. Por eso Pablo dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Interesante, Pablo dice así: a mí no me molesta escribirles siempre las mismas cosas, y eso para ustedes es seguridad. Yo aprendí eso con el tiempo, porque cuando era, ¿sabe por qué yo predico sin papel? Porque cuando yo era jovencito, recién graduado, hacía mis bosquejos. Pero decía así, yo pensaba para mí, si yo predico el mismo sermón 2 veces, los hermanos van a pensar que yo no estudio, que yo soy ocioso. Entonces yo no puedo predicar 2 sermones, el mismo sermón 2 veces. Entonces, para no sentirme tentado, agarraba mi bosquejo y lo echaba a la basura. Entonces iba y predicaba sin bosquejo. Pero la vida me enseñó algo. Tú no tienes que estar inventando cada día. A ver, ¿qué invento? ¿Qué invento? No. Predica como Pablo. A mí no me molesta predicarles siempre las mismas cosas. Y para ustedes eso es seguridad. El problema es que, mira, piensa en las películas, en las novelas. Siempre la misma cosa. Pero cuando vienes a la iglesia y el pastor comienza a predicar un sermón que ya de alguna manera lo has escuchado, ya comienza a dormir, ya escuché. Pero en la novela no te duermes, en la película no te duermes. Siempre el bueno mata al malo y la misma historia. Pero siempre estás ahí. Es que el diablo conoce y hace funcionar aquí en la cabeza. Cuando se trata de cosas espirituales y estás repitiendo la misma cosa, te cierra la llave. Pero cuando el diablo te está presentando las mismas cosas, ahí él te abre la llave. No tengas miedo de leer la misma Biblia, lee el mismo versículo, lee. Y hay otra cosa, coloca eso en tu cabeza, porque el versículo 8 del capítulo 4 dice lo siguiente: por lo demás, hermanos míos, pensad todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Ese es uno de los secretos de la vida cristiana victoriosa. Coloca pensamientos positivos en tu cabeza. Y ahora viene, no voy a hacer propaganda, no estoy haciendo propaganda, pero voy a hablar de los discos de Sampaguita, que pueden ser de cualquiera, no importa quién cante. Pero tú te vas al trabajo, sales de mañana. A ver, ¿cuántos aquí demoran media hora de su casa al trabajo por manejando carro? ¿Está bien? Hay muchos. Media hora. ¿Y qué hacen la media hora? ¿Qué escuchan? Prenden el radio, ¿qué escuchan? Ahí que está. Si tú te colocas una banda mexicana de esas, sí, no me sé la letra de una para contarte, pero no, pues esas letras, ay, que la vida, que desgracia, que mi mujer se fue con otro, que me quedé, que eso, que aquel, que mejor me emborracho, que la tequila, que tal. Hay una ley de la mente, y esa ley de la mente dice: la repetición constante de un mismo mensaje lleva inevitablemente a la acción. Entonces, ay, soy borracho, vas a acabar siendo borracho. Pero si tú colocas un disco de una música
Señor, mi corazón es tuyo, yo te amo, yo quiero servirte. Pues vas a acabar amando al Señor, entregando el corazón y sirviendo al Señor. Porque la repetición constante de un mismo mensaje te lleva inevitablemente a la acción. ¿Conoces esa música Caballo Viejo de Julio Iglesias? Pues si colocas ahí caballo, soy un caballo viejo. Pero si yo coloco una música, Señor, cada día quiero servirte, aunque tenga 100 años voy a querer servir a Dios. Pero si coloco caballo viejo, a los 40 años ya estoy. Entonces, eso es lo que Pablo dice. Mira, coloca en tu mente ¿qué cosa? Todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que tiene buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, piensa en esto. Piensa todos los días, constantemente. No alimentes tu mente con basura. Alimenta tu mente con mensajes positivos, con cosas que te edifican, que te hacen crecer. Entonces, cuando Cristo venga, vas a estar firme. Vivir la vida cristiana es simple, querido. No te compliques la vida. El problema es que si tú llenas tu vida, tu cabeza de sexo, de pornografía, de violencia, de deshonestidad, de injusticia. Ahí cuando viene la tentación, porque todo esto te va a llevar a querer practicar eso. Cuando viene la tentación, ¿qué vas a hacer? Vas a luchar contra tus fuerzas, vas a perder. Lo que tienes que hacer es colocar mensajes positivos que durante tu vida diaria te lleven a querer servir a Dios, a querer amar a Dios, a vivir para Dios. Yo no sé si nos vamos a volver a ver, aunque el pastor Jorge dice, no, ven el próximo año, pero si nos vemos más o no nos vemos, eso no importa. Una cosa importa: cuando Cristo venga, que ustedes estén firmes. Y que ese día digan así, valió la pena el consejo del pastor. Aprendí a colocar un CD con música que me ayudó a colocar pensamientos. Coloqué un sermón que el sábado predicó el pastor y eso me ayudó. Hoy día hay Biblia grabada. Coloca la Biblia grabada, un salmo. Ve escuchando un salmo. De tanto repetir el salmo, lo vas a aprender. De tanto aprenderlo, lo vas a vivir. Facilítate a ti mismo la vida cristiana. No te creas problemas. Ahora, llenas tu cabeza de basura. Cuando llega el momento de la tentación, pues no tienes fuerza. Eres una pobre víctima de tus propios pensamientos, de tus propias ideas. Entonces, querido, que Dios te bendiga ricamente. Si tú quieres decirle a Jesús, Señor, ayúdame a colocar cosas buenas en mi corazón. Señor, ayúdame a estar firme cuando Cristo venga. Señor, no quisiera haber peleado en vano, haber luchado en vano, haber caminado en vano. Yo quisiera estar en el reino de los cielos cuando Cristo venga. Si quieres decirle eso a Jesús, pues levántate ahí donde estás. Vamos a leer el texto bíblico. El texto bíblico dice así: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahora tú puedes leer el texto y preguntar así: ¿qué mensaje Dios tiene para mí? Por ejemplo, si tu hijo está en las drogas, ¿cómo te ayuda este texto a resolver ese problema? Si tu matrimonio está hecho pedazos, ¿cómo te ayuda este texto a resolver tu problema? Si estás desempleado, ¿de qué manera este texto te ayuda?
Si vives peleando con tu patrón o con tu empleado, con tu vecino, ¿de qué manera este texto te ayuda? Si estás prisionero de un vicio, ¿cómo este texto te va a ayudar a quedarte libre de ese hábito? Esto es lo que hay que entender. Y ese es el trabajo del predicador. Y es por eso que el predicador, antes de venir a predicar 1 hora, tiene que estar horas y horas y días y semanas analizando el texto y estudiando y tratando de entender y pidiéndole a Dios iluminación. Pero aquí hay un mensaje poderoso para ti. Vamos a comenzar diciendo así: Pablo, prisionero de Jesucristo. La mayor parte, en la mayor parte de sus epístolas, de sus cartas, Pablo se identifica como apóstol de Jesucristo, apóstol de Jesucristo, apóstol de Jesucristo. Esta carta es la única carta donde él se presenta como prisionero de Jesucristo. ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué lo hace? Porque justamente va a hablar a un hombre que tenía prisionero a otro hombre. En esta carta Pablo va a hablar de libertad, pero antes de hablar de libertad necesita hablar de esclavitud, de prisión. Cuando Pablo dice, Pablo, prisionero de Jesucristo, estaba preso en Roma, pero no se llama él prisionero de Jesucristo porque estaba preso en Roma. Él se dice prisionero de Jesucristo, no prisionero por Jesucristo. Estaba preso por causa de Jesucristo. Pero ese no es problema. El sufrimiento que viene a tu vida por causa de Jesucristo, ese no es problema. Lo que él quiere destacar es que él es prisionero de Jesucristo. Y es prisionero del amor, por el amor. Una cosa es ser prisionero de la fuerza, por la fuerza. Y otra cosa es ser prisionero del amor, por el amor. En los tiempos de Pablo había en el Imperio Romano y en todo el territorio que el Imperio Romano dominaba, había 5 millones de esclavos, por lo menos. ¿Cuántos habitantes tiene Sydney? Australia tiene 20 millones. Sydney no debe tener más de 5 millones. O sea, todos los habitantes de Sydney y más era la cantidad de prisioneros que había en los territorios que dominaba el Imperio Romano. Mucho esclavo. Ahora, tú sabes que el esclavo no tiene voluntad propia. Porque el esclavo no puede ir a donde quiere, el esclavo no puede hacer lo que quiere, el esclavo no puede estudiar, el esclavo no puede comprar, el esclavo no puede vender, porque el esclavo no es dueño de nada, el esclavo no se pertenece a su señor, a su patrón. En esos tiempos habían patrones que compraban esclavos jóvenes solo para que ellos procreasen 15, 18, 20 hijos. ¿Para qué? Para vender a los esclavitos, porque ellos, los esclavos, no eran dueños ni de sus propios cuerpos, ni de sus hijos. El esclavo no tenía vida. En el fondo, al terminar la serie de estudios de Filemón, tú te vas a dar cuenta que todos nosotros somos esclavos. Esclavos del pecado, esclavos de las circunstancias, esclavos de hábitos, esclavos de nuestro carácter, esclavos del dinero, esclavos de los placeres, esclavos, en el fondo, todos esclavos de un enemigo que quiere destruirte, que quiere verte infeliz, que quiere arruinarte. En los tiempos de Pablo había unos hombres ricos llamados mecenas. Después, más adelante, los mecenas fueron conocidos como hombres ricos que ayudaban a artistas, a pintores, a escritores, a músicos.
pero originalmente el mecenas era un hombre rico que tenía un gran corazón, que veía cómo los patrones esclavizaban y masacraban y hacían sufrir a su esclavo. Entonces ese hombre rico, como tenía mucho dinero, iba y le decía al patrón: ¿cuánto quieres por este esclavo? $10,000. Muy bien, aquí están tus $10,000, dame al esclavo. Entonces se lo llevaba al esclavo a su tierra, a su casa. Y cuando llegaba aquí le decía: mira, te he comprado, pero ahora estás libre. ¿Cómo libre? Libre. Pero no has pagado $10,000. Sí, pero no he pagado $10,000 para esclavizarte. He pagado $10,000 para darte la libertad. Estás libre. Y ese esclavo se sentía tan comprometido, tan sensibilizado, que a veces le decía: mira, gracias, pero no quiero ser libre. Yo quiero ser tu esclavo. Y entonces el mecenas le decía: está bien, si quieres puedes quedarte en casa. Sí, pero te voy a servir. Está bien, si quieres puedes servirme, pero recuerda que lo vas a hacer por amor, no por la fuerza. Allá eras esclavo por la fuerza. Aquí, si tú quieres, puedes seguir siendo esclavo, mas ahora vas a ser esclavo por amor. Me sirves no por obligación, me sirves porque quieres, me sirves porque me amas, me sirves por gratitud, no por obligación. Entonces, en este mundo, querido, tú tienes que escoger o ser esclavo del enemigo de las almas por la fuerza, o ser esclavo de Jesucristo por amor. Por eso Pablo se identifica aquí como esclavo de Jesucristo por amor. Y ahora tú te preguntas: pero pastor, ¿no es la misma cosa? No, no es la misma cosa. Cuando tú le entregas la vida a Jesucristo, es porque te enamoras de Él. Porque entiendes que un día tú estabas aquí en la miseria, oprimido. Queridos, esto aquí no es vida. Esto aquí no es vida. Eres esclavo de cosas, de detalles. El enemigo te tiene aquí masacrado. Por eso Pablo, en su epístola a los Colosenses, le llama a esto el reino de la muerte. Tú te escapas del Señor Jesucristo, vienes para esta tierra pensando que vas a ser libre y te entregas al reino de la muerte. Aquí no eres feliz. Aquí tu hogar se destruye. ¿Por qué? Porque tú mismo estás destruido por dentro. Y Jesucristo viene, ingresa al reino de la muerte y te compra, no con oro ni con plata, no te compra por $10,000, te compra con su sangre preciosa. Y te lleva al territorio de la vida y te dice: hijo, ya pagué el precio, ya no necesitas vivir sufriendo como antes, estás libre. Y ahora tú amas al Señor Jesucristo y le dices: Señor, está bien, estoy libre, pero te voy a servir, pero te voy a servir por amor. Vamos a seguir analizando el texto. Dice Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, que ayudaba como secretario a Pablo, escribe al amado Filemón, colaborador nuestro, al amado Filemón. No era amado de Pablo, aunque Pablo lo amaba. En el fondo, Filemón era amado del Señor Jesucristo, amado de Dios. Y esta es otra de las cosas que tienes que entender. Tú eres amado de Dios, tú eres precioso para Dios. En todos estos años de pastor, para mí, la cosa más difícil ha sido hacerle entender al ser humano que es amado de Dios. Te voy a decir una cosa: Dios te ama, te ama, te ama de una manera que tú jamás vas a entender. Dios te ama. La gente dice así: pero pastor, ¿cómo Dios puede amarme si yo soy malo?
Dios te ama. Si eres bueno, te ama. Si eres malo, te ama. Si aceptas la palabra de Dios, te ama. Si la rechazas, te ama. Si te portas bien, te ama. Si te portas mal, te ama. Hay dos cosas que necesitas colocar en tu mente. No hay nada que puedas hacer para que Dios te ame, porque Dios ya te ama sin que hagas nada. Y hay otra verdad: no hay nada que puedas hacer para que Dios deje de amarte, porque hagas lo que hagas, Dios siempre te va a amar. El otro día un viejito, un ancianito, me dice: pastor, no diga eso. ¿Por qué? Porque si usted dice eso, los pecadores van a decir: pues si Dios me ama, entonces ¿para qué me preocupo? Ya Dios me ama. Quiere decir que yo tengo que adaptar lo que Dios dice a mi manera de pensar. No puedo. A mí humanamente, los que merecen amor son los buenos. Los malos no merecen amor. Eso es para mí como ser humano. Pero Dios es Dios. Y la Biblia dice que Dios es amor. No dice que Dios tiene amor, dice que Dios es amor. Yo creo que los seres humanos difícilmente logramos entender esto, porque para nosotros los hombres, aquí está Dios y aquí está su amor. Pero desde el punto de vista bíblico, Dios está aquí y su amor. No hay separación entre Dios y su amor. Dios es amor. Y para que entiendas bien esto, te voy a hacer una ilustración tonta, porque esta ilustración es tonta. ¿De qué está hecho este púlpito? De microfibra. ¿De qué está hecho mi traje? De tela. ¿De qué está hecho mi zapato? De cuero. ¿De qué está hecho este micrófono? De metal. Y ahora viene la pregunta tonta: ¿de qué está hecho Dios? Pues es una tontería. Dios no está hecho. Dios es Dios. Pero solo para que entiendas, y si estuviera hecho Dios, ¿de qué estaría hecho? ¿Cuál es la sustancia de su ser? ¿Cuál es la esencia de su ser? Pues Dios es amor. Por lo tanto, cuando tú dices: si te portas mal, Dios te va a dejar de amar, ¿qué tontería estás diciendo? Estás diciendo: si te portas mal, Dios va a dejar de ser amor. Dios nunca va a dejar de ser amor. Dios nunca va a dejar de amarte. Él es Dios, Él es amor. Él jamás te va a dejar de amar. Entonces, pastor, no necesito preocuparme porque ya estoy salvo. No digas eso, porque yo te estoy hablando del amor de Dios, no te estoy hablando de la salvación. Hay mucha gente que se va a perder a pesar del amor de Dios, porque el amor de Dios no te va a salvar. Para salvarte necesitas aceptar el amor de Dios. Y cuando tú estás aquí en el territorio de la muerte, tú no quieres a Dios. Dios te ama. ¿Acaso Dios no dice: no quiero la muerte del impío, sino que se arrepienta y regrese? Pues aquí está Dios, no quiere tu muerte. Pero si tú estás en el territorio de la muerte y no aceptas a Dios, pues te vas a morir. No porque Dios dejó de amarte, sino a pesar de que Dios te ama. Querido, nunca te preguntes: ¿dónde está Dios cuando el dolor llega a tu vida? Porque Dios está siempre en el mismo lugar. No es Dios que te deja, eres tú que deja a Dios. No es Dios que te abandona, eres tú que lo abandonas. No es Dios que se separa de ti, eres tú que te separas de Él. Dios está siempre llamando. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Dios llama. En el jardín del Edén: Adán, ¿dónde estás tú?
En el libro de Apocalipsis, el último capítulo, las últimas palabras, y el Espíritu y la iglesia digan ven, y el que oiga, venga, y el que tenga sed, venga y beba del agua. Llamado, Dios llama, hijo, ven, ven, ven. ¿Por qué? Porque tú estás aquí, tú te has separado de Dios, tú te has venido aquí, y aquí tú puedes hacer lo que quieras para ser feliz, pero siempre vas a estar vacío. Llega la noche, no puedes dormir, tienes ganas de llorar, no sabes por qué. Te esfuerzas, nada te sale bien. Te casas lleno de amor, en poco tiempo tu hogar está destruido. Traes al mundo un hijo con alegría, lo educas, lo amas. Cuando llega a grande, él se destruye solo. No sabes qué hacer, no tienes paz. ¿Por qué? Porque estás separado de Dios. Aquí en el territorio de la muerte puedes hacer lo que quieras. Nunca vas a estar completo. Necesitas devolverte al Señor Jesucristo. Aquí eres esclavo del enemigo por la fuerza. Necesitas ser esclavo del amor por el amor. Y eso es lo que Pablo dice. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia y Arquipo, nuestro compañero de milicia. ¿Quién era Apia, esposa de Filemón? ¿Quién era Arquipo, hijo de Filemón y de Apia? Interesante que Pablo dice que en la casa de ellos había una pequeña iglesia. La iglesia cristiana en sus orígenes no construyó templos. Tú sabes que el primer templo fue construido por un emperador muy conocido por nosotros, porque ese emperador tuvo dos ideas, entre comillas, extraordinarias para él y para el enemigo de Dios. ¿Sabes cuáles fueron esas dos ideas? La primera idea, cambiar el día de reposo del sábado para el domingo. ¿Cómo se llamó ese emperador? Constantino. Pero él tuvo una segunda idea, construir un templo, porque hasta Constantino nunca se había construido templos. Y te estoy hablando del siglo III. ¿Y dónde se reunía la iglesia cristiana en sus primeros años? En las casas o en las sinagogas, porque habían judíos enteros que se convertían y la sinagoga se quedaba vacía. Y entonces se reunían en las sinagogas, pero en la sinagoga no había púlpito, la gente no estaba ahí y el predicador aquí. En la sinagoga las bancas eran así. Entonces se conversaba, se estudiaba. Y después en las casas. Y en la casa de Filemón estaba su esposa Apia, su hijo Arquipo, y ellos se reunían en la casa para estudiar la palabra de Dios, invitaban a sus vecinos, y entonces esa familia de 3 ya tenían 4, 8, 10 estudiando la palabra de Dios, y cuando ya se hacía un grupo que no cabía en la sala, entonces se dividía el grupo y se abría en otra casa, y cuando llegaban a 12 se dividían y se iban a otra casa, y la iglesia se multiplicaba de esa manera. Pero entonces Constantino inventó el templo. Como él se convirtió al cristianismo entre comillas, pues ahora tenía todo el dinero del gobierno, construyó un templazo enorme, y las personas salieron de las casas y se fueron al templo. Y ahí entró el problema. Se acostumbraron a quedarse sentadas oyendo a un hombre, y desapareció la vida de la iglesia. Si tú quieres devolverle vida a la iglesia, no digo ahora que no nos reunamos como cuerpo todos en un templo, pero la vida de la iglesia tiene que estar en las casas, en los grupos pequeños en las casas. Esto es bíblico. Y en los lugares donde la iglesia ha vuelto a vivir en las casas, la iglesia crece espiritualmente y se multiplica, porque es más fácil para el vecino caminar 10 pasos a la casa del vecino que caminar 15 kilómetros hasta el templo. Entonces la vida está en las casas.
Era así que la iglesia se multiplicaba en los primeros años. Pero mi mensaje esta noche está en el último versículo. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esa no es una simple manera de saludar, gracia y paz. Allí está la esencia de la vida cristiana. Porque para ser feliz en la vida, para ser próspero, necesitas primero paz. Un hombre que no tiene paz, una mujer que no tiene paz, no puede ser vencedor. Si tú te preguntas, pastor, ¿por qué nada me da resultado en la vida? Yo te respondo en el nombre de Jesucristo, no tienes paz en tu corazón. Y la paz no es resultado de tratamiento psicológico, no es resultado del análisis, del psicoanálisis. La paz es resultado de la gracia. Si tú aceptas la gracia de Jesucristo, el resultado va a ser la paz. Pero quiero explicarte esto. El ser humano es como un triángulo. Tiene un lado mental, emocional. Aquí, este lado, mental, emocional. ¿Por qué coloco en el mismo lado la mente y las emociones? Porque nosotros somos interesantes. Yo te amo con todo mi corazón. Nadie ama con el corazón. El corazón es un órgano del cuerpo que solo tiene una función. Su función no es amar. Su única función es bombear sangre. Nadie ama con el corazón. Se ama con la cabeza. Pero poéticamente es, te amo con todo mi corazón. Tu pobre corazón está bombeando sangre, no está ni preocupado en amar. Quien ama es tu cabeza. Una persona odia con la cabeza. Una persona peca comenzando con su cabeza. Una persona se resiente con su cabeza. De aquí nacen las emociones. Por eso todos los seres humanos tienen un lado mental, emocional. Tienen un lado físico. Tienes hambre, tienes sueño, te cansas, tienes un lado físico, un cuerpo. Y tienes un lado espiritual. Todas las personas tienen este lado espiritual. La felicidad en la vida, si quieres ser feliz, es simple. Este triángulo tiene que estar perfecto. Cuando este triángulo se desregula, eso se llama infelicidad. Cuando este triángulo se va para aquí o se va para allá, cuando este triángulo se deforma, allí surge el desorden humano. Por eso, para ser plenamente feliz, el triángulo tiene que estar perfecto, así. La base de ese triángulo es esto, el lado espiritual. El lado espiritual es lo que le da sustentación al triángulo. Cuando tu lado espiritual va bien, tu lado emocional, mental va bien y tu lado físico va bien. Pero la base es el lado espiritual. Esto se llama paz. Estás en paz cuando estás en armonía, cuando el triángulo está perfecto. Todos los seres humanos tenemos un lado mental, emocional, un lado físico y un lado espiritual. Quieras o no quieras. El otro día yo viajaba de San Pablo a Brasilia y a mi lado estaba sentado un periodista brasileño famoso por ser un gran periodista y famoso por ser ateo. Y él no esconde el hecho de que sea ateo. Pero en la conversación, pues, me preguntó quién era, y yo le dije que era pastor. Y comenzamos a hablar de asuntos espirituales. Y él me dice, mire, pastor, yo no soy un ser espiritual. ¿Por qué? Porque yo no creo en Dios.
Le digo, pero usted puede no creer en Dios, pero usted tiene un lado espiritual. No, pastor, no me entiende. Yo no creo en Dios, yo no creo en esas cosas, por lo tanto yo no tengo ese lado espiritual. Hay mucha gente que piensa así, no, yo no tengo el lado espiritual. No, eso no depende de ti, querido. Eso no depende de ti. Tú estás vivo, entonces eres un ser mental, emocional, físico y espiritual, aunque no quieras. Por ejemplo, si tú me dices, pastor, yo no tengo el lado físico, yo no tengo hambre. Está bien, puedes decir, pero vas a tener hambre. No, yo no creo en el hambre. Está bien, puedes no creer, pero vas a tener hambre. Pero pastor, yo puedo escribir un libro diciendo que el hambre no existe, pero cuando llega la hora de comer, vas a tener que comer, porque eso no depende de ti. No eres tú. Dios te ha hecho así. Tú odias, tú amas, porque tienes un lado espiritual. Tú tienes hambre, tú te cansas, tú duermes, porque tienes un lado físico, no depende de ti. Y tú tienes un lado espiritual, no depende de ti, lo tienes. ¿Sabes cuál es la tragedia del ser humano? Que hace todo para desarrollar su lado mental, emocional. Hace todo para desarrollar su lado físico, pero no hace nada para desarrollar su lado espiritual. Y sin embargo es el lado espiritual que sustenta la unidad de su ser. Entonces por eso es que el ser humano en este lado le va bien, tiene un título doctoral, tiene buen empleo, pues hace psicoanálisis, pero algo le falta. En este lado pues hace ejercicio, se cuida, se alimenta bien, pero algo le falta. Y se pregunta, pero ¿por qué no soy feliz? Pero es que te está faltando el lado espiritual. Y para que sientas que está bien esto, tienes que devolverte al que te creó. Porque hay una cosa, tú viniste de las manos de Dios, por lo menos. Yo espero que tú creas que viniste de las manos de Dios, y si esta noche estás aquí es porque crees que has venido de las manos de Dios. Si no viniste de las manos de Dios, solo puedes ser fruto de la evolución. Hay mucha gente que cree que el ser humano es fruto de la evolución. Si eres fruto de la evolución, entonces eres fruto del acaso. Eres una coincidencia. Y si eres fruto del acaso, tú no sabes de dónde vienes y no sabes a dónde vas y no sabes por qué viniste al mundo. Yo prefiero creer que vengo de un Dios de amor, que tiene un plan para mí, y que si las cosas no están andando bien en mi vida es porque no he descubierto ese plan. ¿Dónde está ese plan? En la palabra de Dios. El otro día alguien me dice, pero pastor, yo no quiero estudiar la Biblia porque no quiero cambiar de religión. Hay mucha gente que piensa que hay que estudiar la Biblia para cambiar de religión. La Biblia no tiene nada que ver con religión. La Biblia tiene que ver con la vida, con tu vida. Por eso Pablo, cuando empieza su carta, dice, te deseo paz, pero nunca vas a tener paz si primero no tienes gracia. ¿Qué cosa es gracia? Viene de la palabra gratis. No tienes que hacer nada para salvarte. No tienes que comprar la paz. No tienes que comprar el sueño. No tienes que comprar el amor. Tú no eres salvo porque merece. Nadie merece. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado. Tú necesitas gracia. Tú necesitas ser amado, tú necesitas devolverte, tú necesitas reconocer que lejos de Jesús nunca serás feliz. Por eso estas 4 noches te voy a mostrar tu necesidad de Jesucristo. Pastor, ¿esto que acabo de predicar funciona? Claro que funciona. Y te voy a mostrar ahora con una historia de la vida real cómo esto funciona. Yo estaba predicando hace algunos años atrás en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia.
¿Hay algún boliviano aquí? Ah, bueno, ahí hay una señora boliviana, qué bueno. ¿No es de Santa Cruz de la Sierra? No, muy bien. Yo estaba predicando en Santa Cruz de la Sierra. Ahora en el mes de septiembre vuelvo a Santa Cruz de la Sierra, vuelvo a Bolivia para predicar 4 noches, una en La Paz, otra en Oruro, otra en Cochabamba y otra en Santa Cruz. Pero yo estaba predicando en Santa Cruz en un estadio así cubierto para unas 5,000 personas. Y pues todas las noches cuando yo termino de predicar hago un llamado, pido a las personas, ¿cuántos quieren aceptar a Jesucristo y venir aquí adelante? Esta noche también voy a hacer una invitación, más adelante, ahorita no. Pero ¿por qué digo que las personas se levanten y vengan? Por un simple motivo. Yo no soy simplemente un expositor de un tema, yo soy un pastor, yo soy un predicador. Y mi misión no es solo exponerte un tema y decirte que Dios te bendiga. Mi misión es llamarte, traerte a Jesucristo. Es hacer que tú le abras el corazón a Jesús. Y es por eso que al final de mi mensaje siempre digo, ¿cuántos quieren levantarse y venir y entregar la vida a Jesucristo? Y eso es lo que hice allá en Santa Cruz de la Sierra. Y la primera persona que se levantó fue un borracho, un ebrio. Pero no era un ebrio porque hay un ebrio que se puede controlar. Este pobrecito estaba acabado por la vida y vino por el corredor así todo tambaleándose. Y pues lógicamente que la gente comenzó a reír porque seguramente pensaba, ese pobre hombre no sabe ni entiende lo que está haciendo. Y el pobrecito vino aquí y se paró aquí y ni podía estar firme, aquí también estaba todo así. Y lloraba. Y pues tampoco eso es raro porque los borrachos lloran por todo, ¿no? Entonces estaba ahí llorando. Pero lo que me llamó atención es que era un andrajoso, ropa sucia. Se notaba que esa ropa no salía de su cuerpo hace meses. Todo mugriento. Cabello largo, sucio. Barba. Y olía mal, olía feo. Porque después de él, mucha gente comenzó a venir. Pero cuando llegaban cerca de él, así con discreción se retiraban un poco distante, porque no podían aguantar el olor de ese hombre. Horrible. Pero ahí estaba él. Bueno, terminó esa noche. La siguiente noche dije así: los que anoche se han levantado, ya no se levanten hoy, porque anoche ya se levantaron. Hoy día yo quiero que se levanten solo los que no estuvieron anoche. A ver, ¿quién es la primera persona que se va a levantar? ¿Y quién aparece ahí atrás? El borracho nuevo. Y llega aquí. Y pues la gente ahora sí se largó a reír, porque dijo, ahí está la prueba de que no entiende nada. Porque si el pastor dijo que los de anoche ya no se levantan y él vuelve a levantarse, pues está borracho. La tercera noche, pregunto, ¿quién es la primera persona? Y yo pensé, el borracho va a aparecer. No apareció. La otra noche no apareció, bueno, pensé ya no vino más. Pero la última noche hice otra invitación. Dije, mire, todas las noches les he llamado para que ustedes se levanten y vengan y le entreguen la vida a Jesucristo. Pero esta noche quiero invitarles, ¿cuántos quieren bautizarse? Y la primera persona que se levantó fue un hombre, camisa blanca, pantalón jeans, y traía una Biblia en la mano y venía así. Y llegó aquí al frente. Se notaba que estaba bien peinadito porque se había echado bastante gel en la cabeza, su cabello estaba duro. Y aquí al frente con su Biblia así lloraba y lloraba y lloraba. Mucha gente vino esa noche. Y yo le dije, espera, yo te conozco a ti. Y él levantó la cabeza y dice, pastor, el borracho soy yo. Pero no estaba borracho. Estaba sano, se había bañado, se había cortado el cabello, la barba. Estaba bien vestido. Bueno, terminó aquella noche, comenzó el bautismo, yo me fui al camarín, estaba sentado ahí.
Cuando salgo lo veo en el corredor llorando. Y me acerco y le digo, oye, ¿qué fue? Y él dice, pastor, es que yo quise bautizarme esta noche, pero los hermanos no quieren. Dicen que si el domingo yo he estado borracho, ¿cómo me voy a bautizar hoy día? Ellos quieren que yo espere. Y él dice, sí, yo entiendo, pastor. ¿Quién va a creerme? ¿Quién va a creer en mi conversión si hace 5 días yo estaba borracho? Lo que nadie sabe es mi historia, pastor. ¿Qué historia? Me dice, pastor, yo tenía 20 años, 21 años. Era un ingeniero bien empleado en una de las mejores empresas mineras de mi país. Una carrera profesional brillante. Me casé con otra niña de 20 años. Nos fuimos de miel. Y cuando regresábamos, yo dormité en el tránsito, en el volante. El carro salió, caí a un abismo. Mi esposa murió y yo salí vivo. Y este hombre comenzó a llorar más y dice, pastor, yo maté a mi esposa. Le digo, pero muchacho, me acabas de decir que fue un accidente. Fue un accidente, pastor. Pero quien estaba manejando el carro era yo. Quien dormitó fui yo. Quien tenía que morir era yo. Pero yo salí vivo y mi pobre esposa murió. Ese día se acabó mi vida, pastor. Ya no me interesó nada. En ese tiempo yo no tenía a Jesucristo. Y un hombre sin Jesucristo, ¿qué puede hacer? Pues yo hice lo que todo hombre que no tiene a Dios hace. Me entregué a la bebida, comencé a beber. En 6 meses, después de muchas advertencias, perdí el empleo por causa de la bebida. A mí no me interesaba nada. Pastor, estamos cumpliendo ahora, este año, 30 años de aquel incidente. 30 años. Yo perdí el empleo, me escondí de la familia, me vine a Santa Cruz. Yo no vivo, pastor, yo soy un animal. Yo nunca me baño, yo nunca me cambio de ropa. Yo casi ni como, pido limosna para comprar bebida. Yo vivo permanentemente borracho. Hace 30 años yo no paro de beber un día. Duermo en los cementerios, duermo en la calle. Y el domingo, ¿sabe por qué entré? No, yo no quería escuchar palabra de Dios. Yo entré porque estaba lloviznando. No tenía dónde esconderme la lluvia. El único lugar abierto era el Coliseo. Entré, me senté allá atrás. Yo estaba borracho, totalmente borracho. Pero yo me di cuenta de todo y yo entendí todo lo que usted predicó. ¿Cómo entendiste? Pastor, cuando usted dijo así, esta noche solo tienes 2 caminos. El primer camino es levantarte y volver a la casa y continuar viviendo la vida que has vivido hasta hoy. Pastor, ese camino para mí no existía. Yo me iba a levantar para volver a qué casa si yo no tenía casa. Para continuar viviendo la vida. ¿Qué vida si yo no tenía vida? Por lo tanto, ese primer camino no existía para mí. Ahí usted dijo, hay un segundo camino. Levantarte y venir aquí y entregarle la vida a Jesús. Pastor, es verdad que yo estaba borracho. Mi mente oscurecida por el alcohol. Yo sentí cuando la gente se rió de mí. Pero ese era mi único camino. Yo estaba perdido. Yo era un animal. En mi dolor yo me daba cuenta de lo que pasaba. Y yo entendí que solo Jesús podría hacer algo por mí. Por eso me levanté.
Por eso vine, tambaleando, pero vine. Y la segunda noche, usted piensa que no entendí, que usted dijo, ya no vengan los de la otra noche. Entendí. Pero yo vine, ¿sabe por qué? Porque la primera noche, después de venir aquí adelante, yo salí y volví a beber. Y por eso la segunda noche, cuando usted invitó de nuevo, yo dije, mi decisión de anoche no sirvió porque yo caí de nuevo. Por eso me levanté. Pero esa noche, pastor, salí y ya no bebí. Y la tercera noche ya no bebí. Y la cuarta noche, cuando usted dijo, Dios te ama, yo levanté los ojos al cielo y pregunté, ¿cómo Dios puede amarme? ¿Quién soy yo para que me ame? Yo no valgo nada, yo soy basura. ¿Cómo puede Dios amarme? Pero creí en el amor de Dios. Y vine la siguiente noche, y vine la otra noche. Y hoy día, cuando usted dijo, ¿cuántos quieren bautizarse? Yo vine, pero no me dejaron bautizar. Y había un hombre que estaba ahí, escuchando todo, y vino y lo abrazó y le dice, hermano, perdóname. El que dijo que no podía bautizarte fui yo, pero es que no conocía tu historia. Realmente Dios hizo un milagro por ti. 5 años después yo regresé a Santa Cruz de la Sierra para predicar en ese mismo coliseo. Y cuando llegué al coliseo, mucha gente, miles de personas entrando, y había un hombre de chaleco fosforescente, con un radio en la mano, con una linterna en la otra, corría de un lado para otro, daba órdenes, cierren aquella puerta, abran la otra, eso, y aquí, corre para allá. Y cuando llegó mi carro, él comenzó a transmitir, llegó el pastor, abran la puerta de atrás y tal. Y el pastor me dice, pastor, ¿se acuerda de este hombre? No. Es el borracho de 5 años atrás.